La creciente disputa en Irak entre el gobierno y las milicias armadas, especialmente las vinculadas al eje de la resistencia, es el punto central de una situación que tiene un plazo. Según el gobierno iraquí, el 30 de septiembre de este año es la fecha límite establecida por el gobierno actual iraquí para que las armas queden bajo control estatal. El objetivo iraquí tiene una fecha límite. El gobierno de Ali al-Saidi estableció este plazo para terminar con la existencia de armas fuera de las instituciones oficiales. La novedad importante es que la coalición de la administración estatal, que reúne fuerzas chiitas, sunitas y kurdas, advirtió que cualquier actividad armada después de esa fecha podría ser perseguida conforme a la legislación iraquí que incluye la lucha contra el terrorismo. Las principales facciones que se niegan a entregar las armas son las organizaciones Katib Hezbollah, Harakat al-Nujaba, Kataib Sayed al-Shahuda, Harakat Ansar Allah al-Awfiyya, pero hay que tener en cuenta que las dos primeras, el Kataib Hezbollah y Harakat al-Nujaba, son las más intransigentes en cuanto al desarme. Al-Nujaba considera directamente el desarme como un cruce de la línea roja. Pero el factor iraní es fundamental. A nadie se le puede escapar que existe un nexo directo, una comunicación permanente de estas facciones armadas con Teherán. En realidad, y está claro, que el principal perjudicado en la entrega de esas armas es el régimen teocrático persa que utiliza a esos proxies para alimentar su estrategia y su influencia en la región de Oriente Medio. En esa dirección, la Guardia Revolucionaria iraní no anda con vueltas y se opone a la entrega de las armas de parte de las milicias en Irak. Algunos dirigentes incondicionales, en otros momentos bufones de la aristocracia persa, como el caso de Hadi al-Amiri, endurece su discurso. Este dirigente, que representa a la organización Badr, ha declarado que sería el primero en disparar contra quien intentara quitar las armas de la resistencia. Más claro, imposible. Esto resulta especialmente significativo porque Badr forma parte del sistema político iraquí, forma parte de la gobernanza en Irak y tiene vínculos históricos con Irán. La cuestión atraviesa incluso al propio campo político chiita. Algunos sectores aceptan la incorporación de las armas al Estado, mientras que otros consideran que deben permanecer en manos de las fuerzas de la resistencia. Sin embargo, hay que aclarar que una de las facciones que rechazan el desarme asegura que Kataib Hezbollah está siguiendo una política de moderación. No quieren provocar un enfrentamiento directo con el gobierno, aunque dejan muy en claro la posibilidad de combatir si ocurriera algún acontecimiento que consideren suficientemente grave. Podemos destacar que es una posición ambigua, diríamos más que ambigua, ambivalente, oscilando entre el amor y odio hacia el gobierno iraquí, pero fundamentalmente siempre con una fidelidad incondicional hacia la teocracia persa. Entre el discurso a la negativa al desarme y evitar una guerra civil, en este caso, emerge un discurso ambiguo, pero con un contenido peligroso para el futuro de la Mesopotamia iraquí. Estados Unidos también está involucrado. Por un lado, y como siempre, socio de ese engendro miliciano chiita pro-persa, como lo fueron durante la ocupación en Irak en el 2003, o en los ataques al Estado Islámico en el 2017 en Mosul, como así también en Siria. Pero en esta etapa, al parecer, las estrategias de ambos competidores en Oriente Medio comienza a entrar en choque. Ahora Estados Unidos prefiere mantener nexo con el Comando de Operaciones Conjuntas
para analizar cómo debería abordarse el problema, particularmente respecto al Kataib Hezbollah y al Nayuba, los grupos de núcleo duro de esa aparente resistencia. Washington quiere que Irak impida que su territorio sea utilizado por grupos armados para intervenir en conflictos regionales. Pero tampoco Estados Unidos abandona su pretendida influencia en Irak, ni mucho menos las bases en la región. Por otro lado, el gobierno iraquí probablemente no utilizará la fuerza para desarmar militarmente a las facciones de milicias. Para la dirigencia gobernante iraquí existen razones muy claras que un hecho de esta naturaleza podría provocar una reacción armada en cadenas y obviamente sería mucho más grave. Por eso el gobierno de Irak buscaría negociar un acuerdo político, trataría de presionar institucionalmente y por supuesto tratar de integrar algunas de esas milicias al Estado. Finalmente, ¿quién tiene el monopolio de la fuerza en esa región? Ocurre una situación muy parecida a la que acontece en el Líbano. En el país de los cedros, el Hezbollah, aliado a Irán, mantiene cautivo al gobierno libanés. Entonces, ¿entregarán las armas las milicias? ¿Puede el Estado iraquí y el gobierno libanés realmente monopolizar la fuerza dentro de sus territorios? Esta situación de conflicto pone a prueba la propia naturaleza del Estado iraquí, como asimismo las fortalezas que tiene hoy el gobierno libanés. Si existen organizaciones armadas capaces de decidir independientemente del gobierno cuándo combatir, contra quién combatir y cuándo utilizar las armas, entonces estos estados tienen una soberanía limitada. Y además agregamos que estas facciones o proxies solo dependen de una conducción foránea, como es el caso de la notable influencia de la Guardia Revolucionaria iraní, que, por supuesto, ejerce en los escenarios de Irak y el Líbano. Entonces, el problema es mucho más grave, porque no se trata de defender los derechos de los territorios ocupados, ni la lucha contra el Estado sionista. Solo se trata de acompañar la estrategia diseñada por Teherán, que por supuesto es extraña a la verdadera necesidad de los países árabes que conforman el creciente fértil o Medio Oriente. El dilema del 30 de septiembre, la fecha límite que ha puesto el gobierno iraquí para la entrega de las armas, se proyecta en distintas terminales. O las armas quedan monopolizadas por el gobierno iraquí, o esos arsenales siguen en manos de las milicias independientes del accionar de los gobiernos. El escenario más probable que pueda aparecer se puede definir en una combinación de negociación, presión política y acuerdos, mientras el gobierno intenta evitar una confrontación abierta con esos sectores y esas facciones de milicias. Y hay una cuestión todavía más profunda. El problema iraquí no puede separarse de la competencia entre Washington y Teherán. Mientras continúe esa rivalidad y existan bases de Estados Unidos en Irak, las facciones pro-iraníes que operan en la Mesopotamia seguirán utilizando precisamente esa presencia como argumento para conservar las armas.